Saludo cordial. Esta presentación es realizada para el doctorado en Ciencias de la Educación en el módulo de Diseño y Ejecución y Evaluación de Proyectos como modalidad en la investigación educativa. La investigación es una herramienta muy importante y maravillosa para poder adquirir nuevos conocimientos y de esta forma dar soluciones a diversos problemas, analizar y avanzar diversas problemáticas. Y también es importante entender que la investigación tiene un proceso organizado en el cual se puede realizar cada uno de los pasos con rigurosidad y de esta forma llegar pues, a una muy buena investigación. Dentro de esta presentación se hará una breve explicación de cada una de las etapas del proyecto de investigación, teniendo como insumo la lectura del manual de diseño de proyectos de gestión educativa. Vamos entonces a explicar un poco cuáles son las fases de un proyecto de investigación. Fase 3 es el diagnóstico situacional, en el cual se encuentra el contexto de la institución. En la idea es que se refiere a la evaluación del contexto en sí de la institución. Es donde se identifican las problemáticas y las necesidades macro de la escuela. Dentro de las categorías para estudiar el contexto encontramos el acceso. Es donde se considera la información particular y específica del ámbito que se requiere intervenir. Luego encontramos dentro del acceso, encontramos dos subcategorías. Una es la solicitud, donde se organiza la información de los actores afectados y es donde se identifica la información y datos importantes como el número de estudiantes, los resultados de evaluaciones nacionales. Y en la promesa encontramos que organiza y ordena la información de programas como el currículum, por ejemplo, el currículum nacional y los decretos. En esta etapa también se proponen diferentes actividades. Estas actividades son una es reflexionar sobre las restricciones y las oportunidades y proyecciones que tiene la escuela. La otra es proveer información actualizada como matrícula, repitencia y deserción. También tenemos otra actividad que es la descripción de la población en los aspectos como socioculturales, educacionales y geográficos. También está establecer factores favorables y desfavorables. También se realiza un breve análisis intersectorial para establecer la posible relación entre la problemática y el contexto. También está describir referencias de clima organizacional. Y por último, está el considerar los antecedentes como el PI, el proyecto pedagógico, los consejos departamentales de las asignaturas y los planes de mejoramiento. La fase 4 es formulación y problematización de la propuesta. Aquí encontramos tres aspectos. El primero es la selección de un problema, en el cual se hace una lista de problemas que sea participativa. Se sugiere hacer una actividad que se llama lluvia de ideas. Dentro de la definición del problema que se intervendrá, la idea es hacer una selección racional del problema y preguntar cuál es la situación actual y qué se espera a futuro de ella. Y la otra es el análisis y justificación del problema, en el cual se refiere a causas y efectos. Algunas claves para determinarlo sería cuál es lo más frecuente, dónde está la urgencia para poderlo cambiar, cuál es el daño que causa, el nivel de retraso que genera dentro de la población, el número de población y su descripción, la carencia o falla sobresaliente y si es o no importante resolverlo. Una propuesta de actividad para poder realizar este análisis es hacer un árbol de problemas. Fase 5, fines y propósitos del proyecto, en el cual se encuentran la finalidad y objetivos del proyecto. Con referencia a la finalidad, podemos decir que es donde se explica claramente el por qué se quiere llevar a cabo la intervención. En el objetivo general es muy importante tener en cuenta el para qué se quiere resolver la situación. Debe incluir el grupo de personas y algunos criterios de evaluación. En los objetivos específicos encontramos que cada uno debe apuntar a superar uno de los factores que causan el problema general. En cuanto a las metas e indicadores,
Las metas son los objetivos cuantificados. Para saber si los objetivos se cumplieron, se deben proponer aquí 5 etapas o preguntas. Una es qué, cuándo, cuán positivo es, cuánto y para qué. Dentro de las actividades que se proponen para esta etapa está convertir el árbol de problemas en positivo y a partir de esto elaborar un árbol de objetivos. También se debe elaborar una tabla de doble entrada para poder visualizar los objetivos y las metas. Fase 6. Estrategias y acciones. Aquí encontramos la descripción de la estrategia. Entonces, en esta se define como un conjunto organizado de actividades y acciones a través de las cuales se hará la intervención. La estrategia busca ser un modelo de decisiones coherentes, busca también ser unificada e integradora. Esta también define metas y líneas de acción y prioridades. Las actividades y acciones están en la acción, es cada una de las tareas que se proponen y es cada una de las tareas específicas. Para definir un poco los componentes de una actividad, se debe tener en cuenta que se debe responder a las siguientes preguntas. El qué es la formulación de la actividad en sí. El para qué es el sentido de la actividad. El para quién, cuáles son los protagonistas en la actividad. Con quién, cuáles son esos otros miembros que intervienen. Cómo es la modalidad de la organización. ¿Con qué? Son los medios y materiales que debemos utilizar y la parte financiera y cuándo es la secuencia de las acciones. También se debe tener en cuenta el cronograma en el cual pues, se establece el orden de las actividades en el tiempo total de la ejecución del proyecto. Se le denomina también carta de Gantt, o gráfico Gantt, que permite ver, hacer una comparación entre las actividades que se han realizado y las actividades que estaban planificadas. Algunas de las actividades que se proponen dentro de esta fase es definir actividades adecuadas, enunciar el material y elaborar, pues obviamente, la carta de Gantt. Fase 7, recursos. Dentro de los recursos encontramos los recursos humanos y materiales, en los cuales se consideran los espacios físicos, los equipos y la parte de los docentes, las personas que ayudarán dentro del proceso. Ayudas audiovisuales y tecnológicas, y en los recursos humanos identificar el tipo de profesionales y sus competencias. Dentro de los recursos financieros estos pueden ser brindados por la institución educativa, pero también pueden ser conseguidos por las diferentes personas de la comunidad educativa o de entidades externas. Dentro de las redes de apoyo externas se pueden encontrar diferentes instituciones u organizaciones que hayan sido invitadas o convocadas para participar en dicho proceso. Dentro de las actividades que se proponen en esta fase, es realizar un inventario de recursos con los cuales cuenta la institución educativa, pero también hacer una lista de recursos con los cuales no cuenta y se deben conseguir. También se debe hacer un listado del perfil humano que se requiere e identificar las redes de apoyo externas existentes. Fase 8, evaluación. Bueno, en el propósito de la evaluación encontramos que este proceso es el que analiza las estructuras del funcionamiento y los resultados de un proyecto, y con esos resultados la idea es pues tomar decisiones importantes. El momento de la instalación, la ejecución y la consolidación busca establecer el grado en el cual la entrega de recursos materiales y financieros, las actividades y acciones realizadas y los productos esperados cumplen la planificación con el fin de tomar decisiones que permitan optimizar el desarrollo de las actividades y de dicho proyecto. Los indicadores, estos son los que permiten verificar la eficiencia y la eficacia del proyecto. Dentro de los procedimientos e instrumentos encontramos que son estos los cómo y con qué se recolectará la información. Podemos hacer una observación de clase o podemos hacer cuestionarios o entrevistas según lo requiera el proyecto.
Dentro de los agentes evaluadores encontramos que es muy importante tener en cuenta tanto a los diseñadores como a los usuarios y desarrollar autoevaluaciones, evaluaciones de satisfacción de usuarios, evaluación de los aprendizajes pre y post. También es muy importante tener en cuenta algunas actividades que se sugieren para esta etapa y es determinar las fases y las áreas que serán evaluadas y también establecer un plan de evaluación claro. Fase 9, impacto esperado. Este se da en dos partes, en otras áreas internas y en otras áreas externas. Dentro de las áreas internas se evalúan los efectos colaterales que genera la intervención en otras áreas. Y en otras áreas externas se evalúan los efectos colaterales en la comunidad inserta dentro de la institución. Algunas actividades propuestas dentro de esta etapa está el identificar posibles áreas o ámbitos de impacto y también evaluar los niveles de impacto que se generan a través de la realización del proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Como conclusión, pues puedo decir que cada una de las etapas de la investigación es muy importante, se debe realizar a cabalidad, con el tiempo y con los recursos que se requieren para hacerlo y de esta forma podemos obtener una buena calidad en el proyecto y dará madurez y credibilidad entre los participantes e involucrados directos dentro del proyecto que se realiza, dentro de la intervención que se realiza en alguna de las comunidades. Muchísimas gracias y muy buena tarde.